Leer y subrayar. Bienvenidos y bienvenidas a Leer y Subrayar. Hoy estaremos hablando de Notes on Heartbreak de Annie Lord. Y este libro habla de amor, desamor, duelo y reencuentros. Y con un título así, evidentemente, no iba a hablar de otra cosa. Este libro llevaba como bastante tiempo en mi cesta, pero por una razón u otra no quería como comprarlo, leerlo y fustigar más mi corazón roto. Pero después de una ruptura realmente muy mala, me dije que no había como mejor oportunidad que esta para empezármelo a leer. Este libro me ha acompañado durante muchos meses en el proceso de pasar de llorar por una persona a entender desde la distancia que hay cosas que ocurren y no puedes controlar. Así que bueno, después de mucho tiempo y después de terminarlo hace no mucho, puedo decir que posiblemente su ruptura me ha ayudado más de lo que yo pensaba en un principio. Para ponernos en el contexto, Lord o Annie Lord es una editora de Vogue United Kingdom y tiene una columna sobre citas tipo Carrie Bradshaw, aunque no me he leído nada suyo, pero solo para que sepamos qué es lo que hace. Pues bueno, en su momento decide cómo aprovechar su material más vulnerable, que es su propio duelo después de la ruptura, después de que él la deje a ella. Voy a empezar por una sección que le he titulado Las notas. Y empieza por la ruptura. La primera situación. After he ended it, I got my phone out and started to dial Joe's number. Then I remembered that Joe is now my ex-boyfriend, and I don't get to call him anymore. Él la ha dejado. Y ella tiene el pensamiento fugaz de llamarle. Supongo que en cierto modo es como para contarle lo sucedido, que es lo que haces con tu pareja. Pero claro, él ya en esa situación ya no es tu novio y no puede llamarle, ni contarle cómo se siente. Es devastador, ¿verdad? Pues es la pura realidad. Cuando te deja alguien, todo se rompe. Y ya no solo se rompe la relación, sino que cortas como en seco la costumbre de contar con esa persona y te encuentras solo y con lo más cotidiano de tu día a día, pero vuelves a ello y ya no puedes contárselo a él. Con mi experiencia os diré que yo he pasado por un par de rupturas grandes, una relación de unos cuantos años y un par de casi algos que, aunque nunca hayan llegado a ser nada oficial, para mí siguen siendo a día de hoy como algo muy importante. He decidido dividir el libro en temáticas o cosas de las que me apetece hablar o tratar. Así que bueno, vamos a empezar por el principio, que es la gran hostia. Me han dejado. Le han dejado a ella. Pero bueno, al principio no sabes qué es lo que pasa. No entiendes, tu cuerpo tampoco lo entiende y miras el móvil, me quedo mirando como a la pared en silencio, piensas en si realmente debes llamar a tu mejor amiga y te ríes o lloras o sollozas y eso puede ser de la risa o pueden ser lágrimas. El primer impacto, a decir verdad, es como... No es como en las películas, no hay un montaje como en Eclipse o Crepúsculo donde Bella se queda mirando y realmente pasan como todos los meses. Tú al contrario tienes una vida real y te ves obligado a vivir ese instante, descolocado, sin seguir entendiendo absolutamente nada, tratando de respirar mientras sabes que todo a tu alrededor ha dado un giro radical. Después de mi primera ruptura grande, en parte sentí que me había arrancado una parte de mí. Y ya no era tanto como por esa persona que estaba junto a mí, sino con mi vida con esa persona. El futuro, los proyectos
de los que habíamos hablado, las conversaciones, los secretos, la intimidad. La ruptura a veces no solo es mental, es muy física. Y yo la verdad es que estaba agotado y aún no había hecho nada. You know, this means you won't get to see me ever again. Ahora mismo pienso como en esa primera ruptura y no sabía lo mucho que podía doler todo. Y menos aún que esa solo iba a ser la primera de muchas. Creo que voy a hablar un poco de ellas. Así que si eres un antiguo amante, probablemente aparezcas en alguna frase hoy de aquí. La abuela y el duelo. En el segundo capítulo, la autora volver a casa de sus padres. Entiendo que es como un lugar donde no hay distracciones, te cuidan y realmente tu única tarea es como pensar, sobreanalizar y respirar. Soy un poco así, la verdad, de creer que el curarte viene del aislamiento y de pensar en la gestión de lo ocurrido. Pero la abuela de la autora opina algo muy distinto. Le dice, you need to have a fling. O sea, necesitas un lío o tener una aventura. La autora y yo mismo nos damos cuenta de que hay diferentes maneras de procesar el dolor. Y su abuela lo hace en cierto modo desde lo práctico. La frase de un clavo saca otro clavo, supongo que tiene fama por esa misma razón, porque es efectiva. Y la verdad es que no voy a ensalzar tener una aventura 2 días después de una ruptura, pero sí que debemos dar por válida la opción. Ninguna es mejor que la otra, la verdad. Hay gente que trabaja más, hay gente que sale más de fiesta o se encierran un mes y al final creo que todos son modos de vivir un duelo. La distracción y el volver a ello. Una vez ya has asumido que la ruptura es un hecho, empiezas a hacer como muchas cosas como para distraerte o protegerte del cabrón, que realmente no sabes si es un cabrón. Yo no lo sé si es un cabrón o si lo es, pero bueno, es un cabrón. Eliges evadirte en tu tiempo libre, uno que destinas constantemente a visualizar como 1000 veces la interacción que no hay por dónde coger con tu ex y sales de fiesta, te emborrachas, te ríes y disocias hasta un punto que piensas que estás bien, pero luego llegas a casa y te das cuenta de que nada ha cambiado y que todo sigue ahí. Y a decir verdad, es como demasiado pronto como para que todo haya sanado, aunque la ilusión está allí. Everything reminds you of them until one day it doesn't. Hay un día que llega como sin avisar. Y no es nada rápido ni un gran anuncio, pero de forma sutil te das cuenta de que algo ha cambiado. No porque hayas hecho como nada especial, sino porque el tiempo, sin que te des cuenta, ha hecho su trabajo contigo. Estás en el metro o haciendo la compra semanal, incluso en el aleatorio de Spotify suena una canción que te recuerda a él y de golpe piensas que llevas muchos días sin pensar en él. Joder, y eso al principio es como muy aterrador porque te sorprende y parece una traición a primeras, porque ya estás en el proceso de avance y no quieres del todo desprenderte. Pero está muy bien, porque debes soltarlo poco a poco y así, de cierto modo, avanzar, que es lo que te toca ahora. Los putos objetos. Ellos vivían juntos. Y Joe, al irse, Joe es el ex, no sé si había dicho su nombre antes. Y Joe, al irse de su casa, deja algunas cosas por recoger, tipo ropa, libros, cosas mínimas que en el fondo, después de las rupturas, se vuelven un poco como señales y anclas. I like that I have the long sleeve t-shirt here, his socks. These things are all that tie him to me. Son precisamente estas mierdas las que te impiden avanzar. Las guardas por él y no por la posibilidad de que vuelva, que también, pero lo haces por ti. En todo este tiempo se han convertido en algo más que objetos inanimados. Son nostalgia, son un recordatorio de que todo ha ocurrido, de verdad, y de que realmente llegaste a sentir todo lo que ahora ya no reconoces.
las entradas del cine, un peluche, una rosa, un perfume que tienes escondido en el armario. Tienes miedo a olvidar porque sabes que cuando sueltes ese objeto ya no podrás volver con él y estarás admitiendo que se ha acabado de verdad. En cierto modo, con el tiempo te das cuenta de que guardar no significa recordar, porque tenemos esto, citas. He estado en Tinder hace unos meses, así como no juego. Supongo que era en parte para distraerme del hecho de que ya no estoy con esa persona. Y el poder de decisión me hacía pensar, en cierto modo, de que ella estaba mejor. Tú sí, tú no, tal vez, definitivamente no. Y ojalá hasta la que sí. Y de repente, match. Y ese chico te dice de tener una cita. Y joder, macho, es que es la vida real. Annie empieza a tener citas de nuevo y se da cuenta de que no está preparada. No quiere una persona nueva. Lo que quiere es sentirse como antes, como cuando estaba con su expareja. Y no es cosa de esa nueva persona con la que te estás tomando un vino, que tal vez también, porque tiene un gusto terrible o se muerde las uñas, sino porque es cosa mía, porque estoy tratando de demostrarme que ella está bien todo. Y la verdad es que, por mucho que quiera correr, las cosas no están bien. Creo que no he tenido una cita en mucho tiempo. En verdad sí, pero no como de manera como planteada o planeada o de manera orgánica. Hablo sin saber como demasiado sobre salir después de una ruptura, pero sé que es raro, porque llevas como un peso encima de lo anterior y empiezas como a comparar sin querer y quieres estar relajado, pero piensas demasiado. Y la verdad es que acabas como el triple de cansado porque te estás presionando a estar allí. Es muy confuso, porque realmente nunca sabes si vas a poder hacerlo sin recordar como los fantasmas de las historias pasadas. Este capítulo me gusta. El cuerpo, coma, venganza. Dicen que cuando estás en pareja o enamorado, engordas. Estás más feliz, compartes más comidas. Y supongo que al final del día todo eso es porque el premio ya lo tienes a tu lado. Pero cuando la ruptura es una realidad, todo eso cambia. Annie habla al principio de que cuando la ruptura es incapaz de comer y luego lo cambia por una obsesión con el gimnasio y con el verse bien, porque al menos esa es una cosa que puedes controlar. Y es toda una sensación la que te otorga como la posible venganza, un cuerpo que jamás podrá tocar tras todo el dolor que ha causado, que sin embargo, cada vez que pisas el gimnasio, eso te recuerda lo mucho que lo deseas, que te toque otra vez. En cierto modo es una manera de recuperar la identidad propia, la que has perdido o has dejado atrás mientras erais dos personas. Ahora estás tú. Y la verdad es que siempre he deseado ser visto como el ex. I worked to mold myself into another shape and I thought everything would change, but nothing did. Creo que el cuerpo sana a su ritmo, a veces antes que la cabeza y a veces mucho después. Que te dejen o dejar tú. Notes on Heartbreak cuenta la perspectiva como desde la persona que ha sido dejada, pero quiero plantear la pregunta de ¿qué pasa si eres tú quien deja? Yo creo que he sido de las dos cosas. Tampoco creáis que después de toda esta review tengo 28.000 amantes o 28.000 relaciones formalizadas, porque no es el caso. Pero sé que dejar también duele. Duele de una forma distinta, pero sigue doliendo. Hay sobre todo como muchas dudas, culpa y tristeza que realmente no quieres expresar
porque tú como persona que has dejado no deberías sentirte triste. Pero la verdad es que estar triste no solo es un derecho de la persona que está siendo dejada. Os voy a poner ahora un trozo de una entrevista de Ana Castillo en La Turra que habla de ello. El dolor, tu, o sigui, encara que deixis deixar una relació on tu has apostat molt, és terrible, perquè al final hi ha una cosa com de desmuntar una construcció que has estat fent durant molt de temps i la desmuntes. Quan te n'adones de que no està funcionant, de que no és el moment, de que ja no pots cobrir les necessitats de l'altre i l'altre no pot cobrir les teves, és desmuntar, això és molt dolorós. Trobar a faltar i a sobre sentir-te culpable perquè la decisió és teva, a mi em sembla terrible. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que a veces amar también es saber irse? Dejar o ser dejado duele un montón. Es que duele mucho el reencuentro. Mientras leía el libro me daba cuenta de que nuestras fases de superación se iban sincronizando y como en todas las historias de amor, hay un reencuentro tarde o temprano y Annie se reencuentra con Joe y yo me reencontraba con el mío. A ver, es que fue un buen timing. Hay una segunda oportunidad. De nuevo se reaviva la ilusión. Ha pasado el tiempo y ahora sois como más o menos conscientes de que el cambio es el suficiente para que ahora sí funcione. Piensas que tal vez el amor es realmente eso, irse, romperse y volver como más fuerte. We both made so many mistakes, he says. I wish I could do it all over again. Pero cariño, que no te engañen. No va a funcionar. Tal vez en algún caso sí, pero no aquí y no aquí. Él la vuelve a dejar y a pesar de que ya reconoces el dolor, esta vez te duele incluso más porque te sientes como estúpido por dejarte caer de nuevo en algo que en cierto modo estaba alimentado con una ilusión antigua del anterior y sabías dónde te metías, pero ya no existe. Y aunque seáis la misma persona, es otra historia completamente diferente. Y el final es el mismo. Aquí hay un poco de personalidad mía. Este no es el único encuentro, hay otro. Es el que todos imaginamos alguna vez. Es en el que yo, Mohamed, me imagino muchas veces. Me imagino en una gala benéfica o en una fiesta, pasados muchos años, y te reencuentras por casualidad con él, tal vez fumando un cigarro en el balcón, y os veis y te das cuenta de que el amor y la ruptura como que ya ha madurado y ahora mismo tenéis como vidas muy distintas y seguramente uno de los dos o los dos estáis casados, no con el otro, sino cada uno con su marido o mujer y ya tenéis como mucha carrera hecha y la verdad es que hay heridas como incluso más grandes que vuestra ruptura original. Love doesn't end just because we don't see each other. Sois dos personas que ya no están en el mismo sitio y que hablan sin querer como ganar la discusión del otro. Y es muy sincero, es una conversación donde ambas personas dan sin necesitar nada a cambio. Aún no tengo 30 años ni he estado en una gala benéfica, pero han pasado algunos años y me resuenan cosas. No se trata como de volver ni de rehacer lo que fue. Es como hablar desde otro lugar, el actual, y supongo que ya no hay reproches, pero en verdad queda como bastante cariño. Releasing each other might have been our greatest act of love. Conclusiones. En este libro no se te vende como una esperanza vacía y la verdad es que no hay como un método para que esto pase más rápido. Pensaba que tal vez sería un poco más así.
creo que en ningún momento la autora escribe como las típicas frases de todo pasa por algo, lo mejor está por venir, pero sí que dice que en algún momento, para reconfortarte, o al menos a mí me da eso, es que no siempre te vas a sentir así. You won't always feel this way. Y la verdad es que creo que nunca te vas a sentir tan roto ni tan confundido como en esta ruptura. Y digo en esta ruptura porque no te vas a sentir así, tal vez en ningún momento más, hasta la próxima ruptura. Después de varios intentos y después de varios fracasos, algo que quiero dejar aquí es como que la ruptura, a pesar de ser dolorosa, es el detonante perfecto a la propia transformación, a conocerte aún más y mejor. Y para mí es un recordatorio de que eres como muy capaz de amar y que a pesar de que eso te haga vulnerable, es precisamente lo que te hace ser como muy humano. El desamor es estar muy vivo. Y voy a aprovechar esto para recordar algo que me ha gustado a mí decir a los 14 años cuando empecé a salir con chicos. Lo que más me gusta del amor es la ruptura, porque me hace sentir vivo. Para acabar, quiero decir, para mí y para ti, que al final del día siempre puedes volver a empezar. Posiblemente esta vez con más heridas y con menos ilusión, pero empiezas contigo mismo. Y eso es lo más importante. Creo que voy a recordar en la película de Sexo en Nueva York, cuando Samantha Jones deja a Smith, le dice, te quiero, pero me quiero más a mí misma. Y llevo 49 años conmigo misma, y si tengo que trabajar en una relación, es la mía conmigo misma. Y sé que esto no va como de trabajar con uno mismo, pero sí que quiero anexarlo como a que en una ruptura, a pesar de que seáis dos, tú eres tú. Y estás tú, y siempre vas a estar tú, porque no puedes desconectar esto ni nada. Así que estás tú. Y bueno, no he preparado ningún cierre, la verdad, pero voy a decir que si, si estás pasando por una ruptura o pasas, este es un muy buen libro porque no estás solo, hay alguien que te entiende y bueno, estoy seguro de que tus amigos también te van a entender, pero a nivel escrito creo que es un muy buen libro, para mí es muy recomendable. Hasta aquí la primera entrega de leer y subrayar. Espero que si has llegado aquí lo hayas disfrutado y te haya gustado como mi reflexión sobre el libro. Dame like, suscríbete si te interesa este tipo de contenido y puedes dejarme en comentarios alguna recomendación lectora y yo la cogeré con mucho amor y mucho cariño y tal vez en algún momento habrá un leer y subrayar sobre ese mismo libro. Gracias. Un beso.